Hola, el día de hoy vamos a ver lo que son las formas de Estado. Es importante recordar que las formas de Estado son distintas de las formas de gobierno, ya que éstas hacen referencia solo a uno de los elementos del Estado, en tanto que las formas de Estado hacen referencia a todos los elementos del mismo. Así pues, las formas de Estado son distintas e independientes de la forma de gobierno y viceversa, por lo que podríamos encontrar un Estado que con cierta forma, pero pueden tener distintas formas de gobierno. Es decir, hay estados que pueden ser de la misma forma de Estado, sin embargo, sus formas de gobierno podrían ser distintas. Bien, entonces existen muchas formas de Estado que son muy particulares. Sin embargo, tratando de simplificar de alguna manera esta situación, se podrían agrupar todas las formas de Estado en solo dos grandes grupos. Uno llamado estados simples o unitarios y otro que son los estados compuestos o complejos. Empecemos por el estado simple o unitario, que es aquel en el que la soberanía se ejerce directamente por un mismo pueblo que se encuentra en un mismo territorio. En el Estado unitario, los tres poderes que podrían estar según la forma de gobierno, que son el ejecutivo, el legislativo y judicial, pues serían únicos para todo el Estado. Es decir, es como una cuestión centralizada. Es un solo Estado, un solo gobierno. Un ejemplo de una forma de Estado simple, unitario, sería Perú. Ahora, el estado compuesto complejo es aquel que está justamente compuesto por la unión de dos o más estados. Estos estados se pueden dividir en dos tipos, aquellos que son federales y son en donde los estados miembros no tienen representación internacional, sino que dejan esa representación solo a la federación. Y por el otro lado están los estados confederados, en donde cada uno de estos estados miembros mantienen su representación internacional. Las características de un estado federal son las siguientes. Primero, tienen un territorio propio, que está constituido como una sola unidad y comprende desde luego la suma de los territorios que son miembros, de los estados miembros. También tienen una población que dentro del estado miembro forma la población propia de ese mismo estado con deberes y derechos de ciudadanía en relación con esa entidad local. Ahora, esa población de los estados miembros tomada en su conjunto forma la población del estado federal. En relación con el Estado federal, los pobladores del Estado miembro también tienen derechos y obligaciones específicos. Una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado federal. Los Estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción y en las materias y calidades que la Constitución les atribuye. La personalidad del Estado federal es única. En el plano internacional no representan papel alguno los Estados miembros. Así, el Poder Legislativo Federal ordinariamente se compone de dos cámaras, una que será de diputados y otra de senadores, siendo estos últimos representantes de los estados. Entonces, podrían ser diputados, el número de diputados va a depender del número de habitantes que hay en un estado. Sin embargo, el número de senadores pues no va a variar, salvo que ingresara un nuevo estado a la federación o se saliera alguno. Pero teóricamente la federación se crea para no disolverse.
Se puede decir entonces que se trata de una comunidad nacional que están regidos por una constitución. De hecho, un ejemplo de esta forma de Estado es justamente nuestro país, México. Es una serie de estados que todos juntos forman nuestro país, los Estados Unidos mexicanos. Y esa es nuestra forma de Estado. Ahora, otra forma compleja de Estado pues es la confederación. Esta modalidad surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que convienen su unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay en esta fusión estatal un superestado con soberanía que se imponga a los poderes de los estados miembros. Solamente quedan unidos los estados por los términos del Pacto de la Confederación. En todo lo restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a su arbitrio, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Únicamente sufren restricciones en aquello que se encuentra previsto en el pacto. A diferencia de la federación, aquí no existe relación jurídica entre los ciudadanos y la confederación, sino únicamente entre los estados miembros y la confederación. Podemos decir que la confederación es una comunidad internacional que se encuentran unidos mediante un tratado internacional. Un ejemplo sería la Confederación Perú-Boliviana, que duró 3 años, de 1936 a 1939. Luego se disolvió. Una confederación puede acabarse porque se hayan cumplido los fines que se tenían previstos para dicho acuerdo, o pudiera ser que al mantener esa unión quieran convertirse en una federación. Por supuesto, podrían existir algunos estados que no se ajusten a esta clasificación. Sin embargo, pues se considera que es la que más nos puede ayudar a entender las distintas formas de estado que se conocen. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que las formas de estado pues prácticamente son dos, ya sea un estado unitario o un estado compuesto, y que el estado compuesto a su vez puede tener dos formas, que son el estado federal y el estado confederado. El estado federal, donde cada uno de los estados miembros pierde, digamos, esa representación internacional para dejar solo al nuevo estado federal esa representación, y el estado confederado, en donde ninguno de los estados miembros pierde esa representación internacional. Y eso sería todo para esta clase. Espero que la información sea de utilidad y nos estamos viendo en un próximo video.